Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde hoy estaremos hablando de un tema muy importante para comenzar este año 2021. Cada año estamos deseando la prosperidad económica. Es el deseo natural de todo ser humano de que nos vaya bien durante todo el año. Por eso hablaremos de un tema que está en la Biblia. La Biblia es un manual, es el manual que Dios dejó al hombre aquí en la tierra, pero solamente tenemos que conocer lo que está en el manual. Muchas personas no conocen del dinero. El dinero es un recurso que Dios estableció por la necesidad del hombre. El hombre necesita tener dinero. ¿Por qué? Porque necesita comer. Dios creó el cuerpo. El cuerpo es un diseño divino. Dios creó el cuerpo con la necesidad de comer y todos los días comemos. El Señor Jesucristo enseñó de la oración que hoy conocemos como la oración del Padre Nuestro. Y allí el Señor Jesucristo habló de un punto central, de la comida. Allí Jesucristo enseñó que debemos dar gracias a Dios todos los días, porque Dios es el que nos alimenta, el que nos da de comer. Por eso, hoy en día necesitamos el recurso económico para poder comprar y tener para comer, tener para vestir. Toda persona en la tierra necesita dinero y la Biblia es el libro de enseñanza de lo que necesitamos y cómo obtenerlo. Por eso tenemos que escudriñar de la palabra de Dios. El tema que hoy hablaremos tiene que ver con el dinero como el recurso que Dios nos da para que podamos aquí vivir en el planeta Tierra. Bienvenidos a La Voz de la Alianza, donde hablaremos de este tema importante. Más del 60% de las parábolas enseñadas por nuestro Señor Jesucristo tienen que ver con los recursos materiales, la administración de los recursos. Dios es el creador de los recursos, el hombre solamente es un administrador de los recursos de Dios. Así que sean bienvenidos a tu programa de La Voz de la Alianza, en bendición a cada familia. Sí, es muy importante resaltar lo del dinero porque hay gente que piensa que el dinero es malo, pero en realidad el dinero es bueno porque el dinero nos ayuda a satisfacer nuestras necesidades como el trabajo, que podamos tener una remuneración y que esa remuneración nos sirva para vivir, para comer, para estar al pie todos los días y también, bueno, ver por los suyos, ¿no? Por su familia. Entonces el dinero es de Dios. Lo que Dios sanciona es el amor al dinero. Exactamente, el amor al dinero. Sí. O sea que al dinero no hay que amarlo. No hay que amarlo, hay que amar a Dios, quien es el que tiene el dinero, para que entonces fluya en nosotros, aquí en la tierra. Amar a Dios y amar al prójimo es el mandamiento dado por Dios, pero no amar al dinero. Sí, por eso en el amor al dinero, dice la palabra, es la raíz de todos los males. Todos los males que hay en el planeta Tierra, en las familias, en las ciudades, en los gobiernos de las naciones de la tierra, tiene que ver por el amor al dinero. Si no hubiera amor al dinero, no habrían problemas que hoy estamos conociendo en el mundo entero. Quiero leer lo que está en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10, porque allí dice la Escritura, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. La raíz de todos los males que hayan en tu familia, amigo, amiga, que hayan en tu ciudad, que hayan en tu nación, que hayan en un gobierno de una nación, tienen que ver con el amor al dinero. El amor al dinero lo podemos hoy conocer en el concepto de la corrupción humana, la degradación, llenas las personas de codicia, de avaricia y cometen injusticia. Por eso la injusticia es lo que está trayendo mucha pobreza en el planeta Tierra. Y todo parte del amor al dinero.
Dice la Escritura, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, se extraviaron del camino de Dios, del camino del Señor Jesucristo, del camino de la verdad. La fe viene en Cristo. Cuando una persona ama el dinero, empieza a desviarse ya de Cristo. Puede ir a cualquier iglesia cristiana, pero ya está desviado en su corazón. Su corazón tiene otro Dios, el Dios del dinero. Por eso dice aquí, se extraviaron de la fe, esto es apostasía, y fueron traspasados de muchos dolores. Hoy en día estamos en un tiempo donde estamos viendo tanta violencia en el mundo entero, estamos viendo tanta maldad, estamos viendo tanta injusticia. Todo esto es por el amor al dinero. El dinero es un recurso. Ciertamente Dios es el creador de este recurso por la necesidad del ser humano para comer. Tenemos que tener el dinero para comprar comida, comprar el vestido y cualquier otra necesidad propia del cuerpo humano, del matrimonio, de los hijos, de la familia. El dinero, dice la Biblia, servirá para todo. Necesitamos por eso poner nuestra confianza en el Dios que nos ama, el Dios que quiere que vivamos bien en la tierra, el Dios que nos va a dar, siempre y cuando nosotros mantengamos nuestro corazón en Dios. Por eso Jesucristo enseñó la ley del amor. Número 1, amarás a Dios ante todas las cosas. Es el primer mandamiento. Si yo amo a Dios, ya no amo al dinero. El dinero es otro Dios. Así que Jesucristo vino a salvarme del amor al dinero, porque toda persona que no está en Cristo, su Dios es el dinero. Vive para hacer dinero, trabaja por el dinero mismo, estudia para tener dinero. Todo se orienta al dinero, está afectado por el dinero. Hasta que llega Jesucristo y Jesucristo rompe esa adicción, esa ligadura. Por eso la Biblia está hablando en el Evangelio de Mateo. Jesucristo está enseñando aquí, es el Sermón del Monte, el famoso sermón que Jesucristo dio cuando comenzó su ministerio, y aquí habló acerca de las riquezas. En Mateo capítulo 6, versículo 24, está hablando de la salvación, está hablando de lo que Jesucristo vino a hacer. Hoy Jesucristo es nuestro Señor. Antes el Señor de nosotros era el dinero. Cuando no éramos cristianos, nuestro Señor, nuestro amo, nuestro Dios era el dinero. Y esto fue lo que dijo Jesucristo en esta enseñanza. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta palabra riquezas vienen de el vocablo griego que representa a una deidad griega, a un dios griego, el dios Mamón. Así que Jesucristo está hablando, no puedes adorar al dinero, que es un ídolo, y adorar a Dios. O adoras el dinero o adoras a Dios. Por eso en Jesucristo hay un cambio y una transformación de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de hablar. En Jesucristo podemos nosotros vivir de una manera diferente. Hoy hablaremos del dinero como un recurso que Dios proporciona para que tengamos aquí en la tierra. Por eso cuando está comenzando un nuevo año, nosotros los cristianos siempre estamos usando la escritura que está en Tercera de Juan 2. Tercera de Juan 2 habla del buen deseo de Dios para los suyos, para aquellos que obedecen su palabra.
Y dice tercera de Juan 2, amado, yo deseo, es el deseo de Dios, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas. La prosperidad de lo que emprendamos en el trabajo, la prosperidad que tiene que ver con el resultado del trabajo, bienes y riquezas, vienen de Dios. Dios facilita todo, es el favor de Dios durante todo el año. Durante el año trabajaremos y obtendremos resultados, bienes y riquezas, y de esta manera terminaremos bien. Por eso dice Dios, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas, tengas salud. La salud también es el deseo de Dios. Por eso siempre hablamos de Jesucristo el sanador. Y además dice la Biblia, y que prospere tu alma. El alma tiene que prosperar, nuestra alma humana, porque el alma tiene que ser enseñada, disciplinada, porque el alma antes de Cristo, antes que fuésemos cristianos, estaba ligada al dinero. Por eso en el alma codiciábamos, en el alma teníamos pensamientos de cómo robar, de cómo hacer negocios injustos, tomando ventaja sobre el prójimo. En el alma estaba el egoísmo, primero yo, luego yo y después yo, no me interesan los demás. Así que habían perdido dimensión de lo que es la creación misma, porque Dios creó a todo ser humano y Dios creó la semilla que tiene que ver con el dinero y lo repartió en ciudades y naciones. Las semillas tienen que ver con el dinero. Las semillas fueron repartidas en todas las naciones de la tierra para los habitantes de una nación. Así que hay suficiente semilla. La semilla la crea Dios, no la puede crear el hombre. Por eso el recurso económico viene de Dios. Si hay una necesidad, hay que clamar a Dios. A esto vino Jesucristo, a alumbrarnos el entendimiento y para que conociéramos el camino. La Biblia, por ejemplo, dice en Génesis, cuando Dios creó a Adán y Eva, después que Dios bendijo el matrimonio, Dios había creado ya el matrimonio y Dios dijo que había que fructificarse aquí en la tierra, tener hijos y poblar el planeta Tierra. Dios creó las naciones de la tierra, pero empezó con un diseño divino en el matrimonio entre un hombre y una mujer, porque tendrían que tener hijos para poblar el planeta Tierra. Entonces Dios bendijo el matrimonio y les dijo a Adán y Eva, yo ya les di toda semilla, todo árbol que da semilla. Ahora hay que trabajar la semilla. Dios es el creador de la semilla. Ahora hay que ir a sembrar la semilla para que haya alimento. Y Dios dijo aquí en Génesis capítulo 2, dijo capítulo 1 de Génesis, versículo 29. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. Aquí está hablando Dios ya de la comida. El cuerpo necesita comer, todos los días comemos. Así que Dios estableció como principio la semilla. He aquí os he dado toda planta que da semilla. ¿Dónde? En toda la tierra, que está sobre toda la tierra, todo el planeta. México tiene muchas semillas, Guatemala tiene muchas semillas, Estados Unidos tiene muchas semillas, otro país cualquiera tienen muchas semillas porque Dios la sembró, Dios la determinó. Así que el problema no está en la semilla, el problema no está en el dinero, el primero está en los habitantes de una nación que si no conocen a Dios se inclinarán
por el dinero, amor al dinero, harán del dinero su propio Dios, porque el hombre en la tierra es atacado por el enemigo que se llama la serpiente antigua, Satanás, el diablo, y el recurso del diablo es el miedo. Cuando hay miedo, el hombre trata de buscar dónde apoyarse. Generalmente busca amuletos, hace en su mente su propio Dios, crea en su mente un Dios. Del sol hace su Dios, de la luna hace su Dios, de las estrellas hace su Dios. Cree en el horóscopo, cree de que los astros tienen derechos sobre la persona, sobre su nacimiento. Todo eso está en la mente del ser humano, va creando toda una cultura, la cultura de los astros. Todo eso está en la mente. El diablo ataca la mente. El laboratorio del diablo se llama la mente humana. Así que cuando vino Jesucristo, la Biblia dice que debemos llevar nuestra mente ahora a Cristo. Ahora tenemos al Espíritu Santo para tener discernimiento si lo que está llegando a mi mente es de Dios o no es de Dios, y reprender las obras de las tinieblas. El diablo ha atacado desde tiempos antiguos en la mente, y la mente tiene que ver con el alma. El alma está ligada a las cosas materiales. El hombre ha hecho un Dios de la obra de Dios, la obra natural de Dios. Ha hecho un Dios del sol, de la luna, de las estrellas, del árbol, de los animales, de los seres humanos y de manera especial del dinero. Así que el hombre está confundido y engañado hasta que conocemos a Jesucristo. Jesucristo dijo: conocerán la verdad y serán libres del engaño del enemigo. Por eso, desde el principio ya había dinero, ya había semilla, Dios la repartió en todo el planeta Tierra y ahora había que conocer a Dios. Para esto vino Jesucristo, para esto se dio la iglesia, nacimiento a la iglesia cristiana hace 21 siglos, para estar enseñando de la Biblia, enseñando de Dios, enseñando cómo vivir aquí en la tierra, a pesar de que el diablo esté atacándonos. El dinero se requiere en la tierra, en el cielo no se requiere dinero. Así que por eso el dinero es un recurso del planeta Tierra, es un recurso para las naciones de la tierra. Cuando nos vayamos al cielo, porque Jesucristo prometió regresar, Jesucristo dijo que iba a prepararnos lugar en el cielo. Así que nuestro destino final es el cielo, pero mientras estemos en la tierra, vivimos como peregrinos extranjeros en la tierra y necesitamos el dinero. Por eso Dios dispuso el dinero para vivir aquí en la tierra. Segunda de Corintios, comenzamos leyendo algunos textos de la Biblia. No podemos entrar a mucha profundidad por el tiempo, pero vamos a poner algunos versículos que nos ilustrarán acerca de cómo Dios ha dispuesto toda bendición para el ser humano. Es para el que cree. Esto no es religión, es una relación con la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, yo debo tener una relación con esta palabra. Es un manual, es el manual. Yo no sé lo que tengo que hacer a menos de que Dios me ilumine. La palabra me va mostrando el camino. Segunda de Corintios capítulo 9 versículos 10 al 11 habla de la semilla. La semilla en este capítulo se refiere al dinero. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Aquí está hablando de que la semilla que Dios nos da tiene que ser sembrada. Si la semilla no se siembra, no va a traer fruto, no va a dar resultados. Dios estableció la ley de sembrar para cosechar. Es la ley de siembra y cosecha. Es la ley del dar para recibir.
es la ley de la multiplicación que Dios establece. Dice aquí este texto, para que estéis enriquecidos. Esto habla de multiplicación de la semilla. No es lo mismo sembrar una semilla que recoger la cosecha de muchas semillas. Por eso habla la palabra aquí de ser enriquecidos. Las riquezas vienen de Dios y todo parte de una semilla que Dios pone en las manos del sembrador. El hombre lo único que tiene que hacer es sembrar lo que Dios pone en sus manos. Dice aquí que seremos enriquecidos para toda liberalidad, de otra manera, para seguir dando o sembrando. O sea que Dios nos enriquece para que tengamos más semillas para seguir sembrando y seguir obteniendo. Y es el ciclo de un año. Dios estableció las temporadas de primavera, verano, otoño, invierno. Hay una temporada donde debemos sembrar la semilla, que es la temporada del otoño, tiempo de sembrar la semilla. Estoy hablando en el calendario que Dios estableció para la agricultura. El agricultor debe sembrar su semilla, saber que tiene que esperar todo el invierno. En el invierno Dios trabaja hasta empezar a ver el fruto de la semilla sembrada. En primavera empiezan las flores y la cosecha es en el verano. Empieza la siega y termina la cosecha. Todo esto está registrado en la Biblia, la palabra de Dios. Por eso Dios manda la primera lluvia que tiene que ver en otoño, y la segunda lluvia o la última lluvia es la de primavera para recoger la cosecha. Aquí estamos viendo imágenes de sembradores de semilla. La semilla tiene que ser sembrada para que al tiempo determinado se obtenga la cosecha. Hayan riquezas. Las riquezas vienen de la tierra. Dios todo esto lo estableció. Ahora el versículo 6 es importante, 2 de Corintios 9:6, porque allí habla de lo que debemos sembrar o la cantidad que debemos sembrar de semillas. O sea que el ser humano es quien determina su prosperidad. Ya Dios da la semilla. Ahora, ¿qué tanta prosperidad quiere tener el ser humano? Dependerá de las semillas que siembre. Eso es lo que dice el versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. El que siembra escasamente, entonces, dice la palabra, segará escasamente. Pero el que siembra generosamente, habrá una gran generosidad en lo que cosechará. Por eso, cuando estamos bajo la unción de lo apostólico y profético, estamos hablando de los tiempos actuales. Cuando invitamos a un apóstol, a un profeta, siempre el apóstol y el profeta estarán hablando en términos de la palabra de Dios que nos prospera. Al final de un mensaje es propio por el Espíritu Santo que el profeta o el apóstol levante una ofrenda, pida una ofrenda. Es solamente pedir. Y vienen los retos y los desafíos. Conocemos a esos retos y desafíos financieros como rompimientos de fortalezas mentales, porque el hombre tiene una fortaleza mental con respecto al dinero, tiene un concepto equivocado del dinero, tiene ataduras con respecto al dar. Hablamos del dar y las personas siempre piensan en centavos, piensan en monedas. ¿Por qué no pensar en pesos? ¿Por qué no pensar en cantidades mayores? Porque están limitados en su mente. Hay una fortaleza que el diablo ha puesto en su mente. Entonces, piensan siempre en términos pequeños, términos menores. No puede haber entonces enriquecimiento o prosperidad abundante de Dios hasta que se rompan estas fortalezas. Sí, de hecho, ahí lo dice, ¿no? Vienen los profetas a desafiarnos.
Sí, ahí lo dice en 2 Corintios, el que leímos, el versículo 11. Ahí nos dice para que estemos enriquecidos primeramente, dice en todo, pero dice para toda liberalidad. Cuando hablamos de esa liberalidad es porque ya no tenemos límites en la mente. No hay límites ya. Hubo un rompimiento en la fortaleza mental. Por eso cuando viene el apóstol y el profeta y pide una ofrenda, algunos se sorprenden. Por ejemplo, una ofrenda, por decir una cantidad, 500 pesos, 1000 pesos, 2000 pesos, 5000 pesos. Entonces viene el reto y el desafío. Las personas son sacudidas por medio de esa ofrenda, pero cuando se rompen esas fortalezas, ya todo empieza a fluir. Sí, o de sea hecho, que termina. la oportunidad todos tienen para ser bendecidos por Dios. De hecho, termina diciendo, ¿no?, que por esa liberalidad, que es la liberación prácticamente de la mente, produce también por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Sí, aquí está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está dando la enseñanza. Es como cualquier apóstol o profeta hoy en día. Nos agradamos cuando el pueblo va aprendiendo la palabra, va aprendiendo el camino de la prosperidad de Dios, porque el dinero lo necesitamos en la tierra, no en el cielo. Ya Sí. en el cielo allá hay calles de oro. Aquí es donde necesitamos el recurso, y muchos tienen un concepto equivocado con respecto a la administración del dinero, porque están ligados a las costumbres y tradiciones que hablan de codicia y avaricia. Son egoístas, entonces tratan de retener más de lo que es necesario el recurso económico. Entonces Dios dice, tienes que soltar, tienes que dar. No es dar por dar, no es estar soltando el dinero por soltar el dinero. Tiene que ser en una buena tierra. El agricultor sabe que para sembrar y tener una buena cosecha tiene que tener una buena tierra. Por eso Dios le llamó la buena tierra a la tierra prometida, una tierra que iba a dar el fruto. Dios promete dar una buena cosecha en cualquier nación del planeta Tierra, siempre y cuando sigamos sus instrucciones. Por eso cuando viene un apóstol o un profeta, está orientando, enseñando, y después de la enseñanza viene el desafío del rompimiento de la fortaleza mental, el rompimiento financiero, y los que aceptan el desafío y actúan en ese desafío en una ofrenda significativa, porque no es lo mismo dar una ofrenda de 5 pesos, 10 pesos, a dar una ofrenda de 1000 pesos en un momento determinado. Así que la persona que es desafiada y entra al desafío romperá esa fortaleza mental. Sí, por eso no hay dice que la palabra, lo que dice, ahora ¿no? tendrá la liberalidad para seguir dando. Sí, no hay que olvidar lo que dice acerca de los profetas, la palabra, ¿no? Segunda de Crónicas 20:20, que dice que si creemos en Dios vamos a estar establecidos, y si creemos en los profetas vamos a ser entonces prosperados. Allí está muy clara la Biblia, la palabra de Dios. Dios mandó a los profetas con una unción especial para que abriera el camino hacia la prosperidad. Por eso, si oímos la voz de los profetas, apóstoles y profetas, seremos prosperados. Yo he visto a muchos profetas que nos han desafiado en conferencias a donde hemos asistido, y cuando termina la conferencia, cuando termina la enseñanza, viene entonces el desafío para la ofrenda. Ahora hay que entender esto, solamente el profeta o el apóstol desafía, y es la persona la que tiene un libre albedrío para tomar la decisión si acepta el desafío o no acepta el desafío, porque Dios no nos va a obligar, Dios no nos va a forzar. Todo lo que hacemos para Dios es voluntario. Por eso Dios nos prueba la actitud de nuestro corazón. Debemos dar en una buena actitud. Así que
esto no es forzar a nadie, es simplemente oír la palabra, creer con el corazón la palabra y obedecer. Si es la palabra de Dios, yo obedezco. Obedezco no importando las circunstancias que me rodean en el mundo de lo natural. Las personas generalmente para ofrendar o dar están mirando las circunstancias de escasez, generalmente sus propias deudas. Ven todo lo que el enemigo ha hecho en su vida y no está viendo las promesas de Dios que vienen con la semilla sembrada. Por eso las personas somos desafiados a la palabra de Dios. La palabra nos desafía y Dios manda profetas y apóstoles. Por eso el apóstol Pablo estaba contento, estaba diciendo, yo estoy viendo con agrado que están oyendo, recibiendo la palabra y obedeciendo la palabra. Entonces el apóstol Pablo estaba muy agradecido a Dios porque estaban recibiendo la bendición. Sí, es hablar de la iglesia pues de Corinto, ¿no? Yo creo que fue una de las iglesias que amó mucho el apóstol Pablo, de tal manera que se escribió, ¿no?, el amor, en 1 Corintios 13, por ejemplo. Sí, todo un capítulo que habla del amor de Dios. Del amor a Dios. Y bueno, y como vemos en esta parte de 2 Corintios, habla más de la prosperidad o la abundancia. Y Corinto, bueno, era una ciudad próspera. Sí, muy próspera. Muy próspera, una de las más prósperas de Grecia hoy en día. En aquel tiempo. En aquel entonces, sí, que era Roma. Sí, entonces vemos cómo esta iglesia oyó al apóstol Pablo. Pablo primeramente en la primera carta exhortó a esta iglesia, porque esta iglesia estaba consecuentando el pecado. Y el apóstol Pablo exhortó fuertemente a esta iglesia para que ese pecador saliera de la iglesia. Es el término que usa la Escritura. Entréguenlo a Satanás, porque Satanás no debe estar en la iglesia. Satanás debe estar allá fuera de la iglesia. Por eso Pablo dijo, entréguenlo a Satanás, sáquenlo de la iglesia, porque está en pecado. Entonces, cuando el pecado salga, la bendición fluirá. Por eso ya en la segunda carta está hablando de la bendición económica, la bendición de prosperidad. Así que hay mucha enseñanza en las Escrituras, en la Biblia, y debemos ir aprendiendo de todo ello. Dios es bueno, Dios quiere que nosotros vivamos bien aquí en la tierra. Al comenzar un año debemos nosotros poner nuestra confianza en la palabra de Dios. Sigamos en el tema del dinero. El dinero sirve para comprar. En Deuteronomio capítulo 2, versículos del 6 al 7, allí la Biblia nos habla de cómo el pueblo de Israel al salir de Egipto llevaban dinero. Y llegó el momento de la comida, estaban caminando en el desierto, había hambre, entonces tenían que ir a conseguir comida. Pero Dios les dijo, Dios a través de Moisés les dijo, yo les he dado ya el recurso del dinero. El dinero, cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, salieron con mucho dinero. Está en la Biblia, está en el libro de Éxodo, salieron con dinero. Todo el dinero de Egipto pasó a Israel. Hubo una transferencia de riquezas. Esto tiene que ver con lo sobrenatural. Durante 400 años el pueblo de Israel fue esclavo, o sea que no les pagaron salario, pero cuando salieron de Egipto, salieron con todo ese salario y mucho más. Así que llegó el momento de usar el dinero. El dinero sirve para comer, para comprar, para tener. Todo esto Dios lo ha determinado en la necesidad propia del ser humano. Y por eso Dios quiere que caminemos en obediencia a su palabra. Deuteronomio capítulo 2, versículos del 6 al 7. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto.
Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Aquí habla del dinero, la palabra dinero, y dice la Escritura, compraréis por dinero los alimentos para que tengas comida en casa. Así que todo esto hoy lo podemos tener porque el trabajo Dios lo ha determinado para que haya un salario, haya un dinero, y para que no se acabe esa bendición del recurso económico, Dios estableció lo que es la ley del diezmo y la ofrenda para que continúe el ciclo de la prosperidad económica de Dios. ¿De dónde viene el diezmo? Del salario. ¿De dónde viene el salario? Del trabajo. ¿De dónde viene el trabajo? De Dios. Todo viene de Dios. Así que tanto el salario, el trabajo y el diezmo vienen de Dios, y Dios nos prueba con el dinero. Tenemos un cuadro donde aquí presentamos todo lo que podemos nosotros hacer con el dinero. La Biblia dice en Eclesiastés 10:19 que el dinero sirve para todo. Para todo sirve el dinero aquí en la tierra. Y hemos puesto aquí una lluvia de ideas en cuanto a las necesidades que podemos suplir con el dinero, empezando con la comida, el vestido, el agua, la casa, ya sea que se rente la casa o se compre una casa, el transporte público, privado, el combustible, los médicos, medicinas, escuelas, vacaciones, bancos, ahorros, inversiones, préstamos, ir al supermercado, tiendas departamentales, hoy que se practica mucho deporte en los centros donde se hacen ejercicios, los gyms, diversiones, vacaciones, otros bienes y servicios. El dinero sirve para todo. Dios estableció todo ello. La Biblia, por ejemplo, dice en Eclesiastés de que debemos disfrutar el fruto del trabajo. Todo eso está en Eclesiastés capítulo 3. Allí la Biblia está hablando de disfrutar de lo que Él nos ha dado. Podemos leer el versículo 10. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. El trabajo viene de Dios. Dios es el que da el trabajo. Por eso, si alguien no tiene trabajo, hay que acercarse a Dios, y el camino es Jesucristo. El único que puede llevarnos a la presencia del Padre, Dios, es Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Así que si mi problema en la tierra es el desempleo, no hay empleo, entonces yo leo la Biblia y entiendo de que el único que me puede ayudar en un trabajo, no mirando mis circunstancias de lo que está sucediendo en mi país, porque puede haber problemas económicos en el país, pueden haber desempleos en el país. No, yo voy al lugar donde no hay problemas económicos, el cielo. Dios es fuente de toda bendición. Es un acto de fe. Yo creo en el Dios que me ama, entonces el camino es Jesucristo. Si no soy cristiano, pues acepto a Jesucristo. Me arrepiento de mi incredulidad, me arrepiento de mi codicia y avaricia de tener otro Dios, me arrepiento de todo pecado, acepto a Jesucristo como Señor y Salvador, y en el nombre de Jesús ahora yo puedo orar para pedirle a Dios un trabajo. La Biblia dice de que si no hay trabajo, acudamos a Dios. Así que Dios estableció el camino en Cristo Jesús. Y dice la Biblia que cuando ya tenemos el trabajo, debemos disfrutar, debemos amar el trabajo, es un don de Dios. Debemos bendecir el trabajo, debemos disfrutar el fruto del trabajo, como es la comida, el vestido en casa. Es lo que dice allí. ¿Podemos volver a leer? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Sigue leyendo.
todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Que goce el bien de toda su labor. Todo lo que trabajas en la tierra es para tu gozo, amigo, amiga, que nos estás oyendo y viendo, para tu familia. Así que es un don de Dios el trabajo para que puedas disfrutar el recurso que viene con el trabajo, que es el dinero. El dinero sirve para todo, Dios lo ha determinado. Hay cosas que no podemos comprar con el dinero, lo que no se puede comprar. Número uno, la salvación. No podemos entrar al cielo con dinero, no, el dinero es para la tierra. Pero para entrar al cielo, allí solamente es entregarle nuestro corazón en arrepentimiento a Dios. La salvación no es por obras, no es por trabajar y por estar ayudando a la gente o estar haciendo obras dadivosas aquí en la tierra. Muchas personas están trabajando en organizaciones de ayuda social y son buenas obras, pero esas buenas obras no te darán la entrada al cielo, a la vida eterna. Cuando una persona muere aquí en la tierra, no entra al cielo, se va hacia abajo, a otro destino. ¿Por qué? Porque no es con dinero ni con obras de trabajo que ganamos el cielo. El cielo solamente se gana si hemos creído en la obra única de Jesucristo cuando murió en la cruz, derrotando al diablo y resucitó al tercer día. Si yo creo en la obra de Cristo en la cruz y le acepto como Señor y Salvador y empiezo a caminar en obediencia a su palabra, ya tengo derecho de entrar al cielo. Por eso Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9, allí habla de la salvación, de cómo entrar al cielo. Dice la Escritura que no es por obra. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un don de Dios. Así que Dios da dones a los hombres o regalos. Es un regalo de Dios la salvación. Solamente hay que aceptarla. No cuesta nada. No es con dinero que compramos la salvación. El dinero lo vamos a requerir aquí siguiendo las leyes ya propias que Dios estableció para la economía. Pero para ser salvos, ser hijos de Dios, no necesitamos dinero. Número 2, el Espíritu Santo. Si estamos en la tierra y ya somos hijos de Dios, necesitamos al Espíritu Santo porque nos va a ayudar. Es Dios aquí con nosotros. Y el Espíritu Santo no se compra con dinero. Tenemos el caso de un hombre que practicaba la hechicería, se llamaba Simón, en Samaria. Entonces oyó el Evangelio, creyó, se bautizó en agua, pero cuando el apóstol Pedro, el apóstol Juan fueron a Samaria para que por imposición de manos recibieran el bautismo en el Espíritu Santo, y lo vio Simón, el que fue hechicero, dijo: oh, aquí hay poder, yo quiero comprar ese poder. Y el apóstol Pedro lo reprendió y le dijo: mueras tú y todo tu dinero por tu pensamiento. El Espíritu Santo no se compra con dinero. Así que son cosas que debemos conocer. Y también el don del trabajo. El trabajo, ya lo leímos, es un don que viene de Dios. Y no necesitamos dinero para comprar ningún trabajo. Y dice la Biblia, eso está escrito por ejemplo en Deuteronomio, que Dios sanciona fuertemente lo que es el soborno, la corrupción.
porque muchas personas quieren comprar un lugar donde trabajar y entra la corrupción, el soborno mismo, todo eso está sancionado en la Biblia. Así que hay cosas que debemos conocer, no se compra la salvación, ni al espíritu, ni el trabajo. Sí, en el trabajo pues no se compra, por ejemplo, las habilidades, que esas son las que Dios ha dado en el ser humano, para que el ser humano pueda hacer su trabajo. Sí, todo viene de Dios, pero Dios quiere de que nosotros vivamos en la justicia de Dios, Sí. que no nos aprovechemos del ser humano. Sí, hacer el bien es lo Hacer el bien. Es lo que siempre resalta la palabra de Dios. Sí. Así que estas son las bendiciones que tenemos. Tenemos aquí, considerando lo que es el ciclo anual de la economía, Dios estableció todo un ciclo en el año en base a las estaciones del año, y todo comienza en el otoño. Hoy estamos en el invierno ya, pero el invierno es para nosotros en nuestro calendario, pero el calendario de Dios comenzó en otoño. Dios comienza la prosperidad económica en el otoño, así que ya Dios va delante de nosotros, ya Dios se adelantó a nosotros. Si hoy nosotros estamos diciendo próspero año nuevo, ya Dios lo dijo hace 3 meses atrás, desde el otoño. Ahora tenemos que alinearnos a la palabra de Dios. Y Dios estableció todo este ciclo. Vamos a leer solamente el Salmo 65, del 9 al 11, porque habla del término del ciclo. Cuando termina el ciclo, termina el año de la prosperidad de Dios. ¿Y cómo termina? Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios, lleno de aguas, preparas el grano de ellos, cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. Aquí tenemos cómo Dios corona el año con sus bienes. Así dice la Biblia en el Salmo que hemos leído: coronas el año con tus bienes. Dios siempre es Dios de bienes, Dios de abundancia, Dios de bienes y riquezas para una familia, una ciudad o una nación. Hablando de naciones, Dios dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Hemos estado orando de manera especial por México después de todo lo que hemos conocido con este problema del virus que ha afectado el mundo entero, y todavía estamos orando. Por eso cada mes entramos al ayuno con la petición de que Dios intervenga para erradicar totalmente este virus. Pero también oramos ahora en este tiempo por la prosperidad financiera y estar destruyendo maldiciones de deudas que hay en nuestra nación. Damos gracias porque Dios ha ido escuchando nuestro clamor. Una de las peticiones que les hemos hecho a Dios es que pronto haya una reactivación en la economía de México. Nosotros caminamos con Dios creyendo de que Dios escucha nuestras oraciones y atiende las peticiones de acuerdo a sus promesas para una nación. Hemos orado por México y hemos visto cómo Dios está respondiendo las peticiones que tienen que ver con respecto a México. Y para terminar, vamos a oír parte del mensaje que dio el presidente de México en el fin de semana, donde él está hablando de lo que sucedió y de lo que vendrá. Y cuando yo estuve escuchando esto, di gracias a Dios, porque Dios ha estado escuchando nuestro clamor. Los presidentes de cada nación son gobernados por Dios. Dios trabaja en el corazón de cada líder, de cada rey, de cada presidente. Inclina su corazón a los propósitos de Dios. Y son los propósitos de que cada nación esté viviendo en sus riquezas, en sus bendiciones.
Por eso tenemos que orar, para eso está la iglesia, para hacer guerra espiritual contra las obras del enemigo y desatar las bendiciones de Dios. Veamos solamente unos segundos de la declaración que hizo el presidente este fin de semana con respecto a lo que terminó y a lo que está comenzando en este año 2021. Y tenemos aquí números que hablan de lo que ha sucedido en México. El precio del dólar 19.86, 3.2 la inflación que está controlada. Hubo una recuperación de 600,000 empleos. La venta de gasolina se va recuperando. Se recaudaron ingresos de 4 billones de pesos en el SAT. Y también lo favorable, no se endeudó el país, no aumentó la gasolina, no se aumentaron los impuestos. Aquí estamos viendo un gobierno que está atendiendo con fidelidad la palabra de Dios. Es la voluntad de Dios que se viva en justicia, en la justicia de Dios. Y cuando se está cumpliendo, bueno, Dios está respaldando. Y se tienen varios programas de tipo social que se siguen cumpliendo. Muy interesante las declaraciones del presidente de México con respecto al año 2020 y cómo comenzamos el 2021. Todo lo que está sucediendo en México es conforme a la voluntad de Dios porque se está orando conforme a sus propósitos. Debemos seguir orando. Si queremos oír más acerca de este mensaje, tú puedes entrar a esta página del Gobierno de México y allí podrás conocer abundantemente de esta información. Las cosas que pasan en la tierra no son producto de la casualidad. Todo tiene una causa, una razón de ser. Así que Dios está de por medio en trabajar en cada país, con cada nación, en cada familia, recibir la bendición que Dios tiene. Y por eso estamos enseñando aquí en La Voz de la Alianza cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios aquí en la tierra, a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis que pueda suceder a nuestro alrededor. Leamos el Salmo 91, caerán a nuestro lado 1000, 10,000 a nuestra diestra, pero a nosotros no llegará. Bien, pues hoy terminamos el ayuno, les invitamos a que nos vean en online, entregaremos el ayuno vía online, 6 de la tarde, estaremos en la Santa Cena para terminar este ayuno, dándole gracias al Señor por todo ello. Pues gracias por habernos acompañado, sigan confiando en la palabra de Dios, confiando en las promesas de Dios. Gracias y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Bendiciones.